carbono. La química orgánica es la química de los compuestos del carbono. Es la rama de la química relacionada con los hidrocarburos, moléculas formadas por carbono e hidrógeno y sus derivados. Existen dos grandes fuentes de las que se obtienen sustancias orgánicas simples: petróleo, mezcla de hidrocarburos, y carbón. Estructura tetraédrica. En 1858 se concibió la idea de que los átomos de carbono forman 4 enlaces químicos, además que se unían entre sí para formar largas cadenas. Y se realizaron estudios a partir del metano y afirmó que la estructura correcta del carbono es la tetraédrica. La formación de los 4 enlaces covalentes se explica con los siguientes conceptos. La promoción de electrones apareados a orbitales vacíos. La hibridación de orbitales. Tipos de enlace carbono-carbono. El carbono es un elemento representativo y es el único que sufre los 3 tipos de hibridación sp1, sp2 y sp3, originando los enlaces triple, doble y simple, respectivamente. Enlaces químicos. Como se ha mencionado ya, los átomos se unen por enlaces químicos. Ahora mencionaremos 3 de ellos. Enlace sigma. Se produce por solapamiento de 2 orbitales s, un s y un p, o 2p, cuando este solapamiento es frontal. Enlace pi. Por solapamiento de orbitales p lateralmente. Los enlaces sigma son más fuertes que los pi. Enlace delta. Este tipo de enlace se observa en átomos que tienen orbitales deocupados. Clasificación de cadenas en compuestos orgánicos. El átomo de carbono, a causa de su tetravalencia, puede formar moléculas grandes y se puede combinar con otros átomos de carbono. La longitud de la cadena de carbono determina la mayoría de sus propiedades físicas. Los compuestos con cadenas cortas son gases o líquidos con bajo punto de ebullición. Los compuestos de cadenas medianas son líquidos y los que tienen cadenas largas son sólidos. De acuerdo con su estructura, los esqueletos que constituyen los compuestos orgánicos se clasifican en acíclico. Se refiere al esqueleto de cadena abierta. Cíclico. Se refiere al esqueleto de cadena cerrada. Saturado. Es un enlace simple entre átomos de carbono. Se refiere a los hidrocarburos saturados o alcanos. No saturado. Indica un doble o triple enlace entre átomos de carbono. Se refiere a los alquenos y alquinos, respectivamente. Homocíclico. Es un esqueleto cerrado, formado únicamente con átomos de carbono. Heterocíclico. Se trata de un esqueleto cerrado, formado con algún átomo diferente al carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, etc. Lineal. No tiene arborescencias o ramificaciones. Arborescente. Esqueleto con ramificaciones, radicales unidos a la cadena principal. Alifídico. Se deriva de compuestos alifáticos cíclicos o esqueleto cíclico que no contiene un anillo bencénico. Aromático. Esqueleto cíclico de 6 carbonos unidos mediante dobles y simples ligaduras alternadamente, benceno. Alcanos, alquenos, alquinos y cíclicos. Nomenclatura. Alcanos o parafinas. Hidrocarburos saturados de cadena abierta con enlace sencillo carbono-carbono. Son inertes y no reaccionan fácilmente con temperaturas ordinarias como los ácidos, álcalis u oxidantes. Su fórmula general es Fe subíndice n, H subíndice 2 por n más 2. El ángulo entre enlaces es de 109 grados, de forma tetraédrica y enlace sigma. Los nombres de estos compuestos terminan en ano. Se nombran de acuerdo a las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC. Alcanos arborescentes. Para identificarlos es conveniente buscar la cadena más larga de carbonos, la cual dará el nombre principal del alcano. Numerar la cadena principal, empezando por el extremo que tenga las arborescencias o ramificaciones más próximas. Nombrar cada sustituyente o arborescencia, indicar su posición con el número que corresponda al átomo de carbono al que se encuentra unido. Nombrar el compuesto con una sola palabra y separar los nombres de los números con guiones y los números entre sí con comas. Agregar los nombres de los sustituyentes o arborescencias como prefijos al nombre básico. Si en una molécula se encuentra presente el mismo radical alquil, 2 o más veces, se indica con los prefijos di, tri, tetra, etc. unido al nombre de los sustituyentes. Nombrar los radicales por orden alfabético o por su complejidad estructural. Alquenos u olecinas. Son hidrocarburos insaturados de cadena abierta, doble enlace carbono-carbono. Tienen más reactividad química y reaccionan con los halógenos. Su fórmula general es Fe subíndice n,
H subíndice 2 por n. El ángulo entre enlaces es de 120 grados, de forma trigonal plana, con enlace pi. Los nombres de estos compuestos terminan en eno. Cuando un alqueno presenta una arborescencia y una doble ligadura, tiene preferencia la doble ligadura. Si existen dos o tres dobles ligaduras en la cadena principal, la terminación eno cambia por dieno o trieno respectivamente, y la posición de esas dobles ligaduras se indica con números. Alquinos acetilenos. Son hidrocarburos que contienen triple enlace carbono-carbono. Son muy activos químicamente y no se presentan libres en la naturaleza. Su fórmula general es Fe subíndice NH subíndice 2 por N-2. El ángulo entre enlaces es de 180 grados, de forma lineal y enlaces pi. Los nombres de estos compuestos terminan en -ino. Cicloalcanos. Son compuestos de cadena cerrada que poseen enlaces simples entre cada átomo de carbono, también se llaman alicíclicos. Los cicloalcanos se representan con figuras geométricas. En los compuestos cíclicos también se pueden encontrar enlaces dobles. Isomería. Isómeros. Son compuestos que tienen la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula desarrollada, es decir, compuestos con igual fórmula molecular, pero con diferentes propiedades. Tipos de isomería. Decadeno estructural. Esta isomería la presentan principalmente los alcanos que tienen la misma fórmula condensada, pero que difieren en la forma en que sus átomos están dispuestos en la cadena. De posición o lugar. La presentan los alquenos y alquinos, y se debe al cambio de posición de la doble o triple ligadura. Geométrica o cistrans. La presencia de la doble ligadura impide la libre rotación de átomos de carbono en ese punto, lo cual origina isomería. Óptica. En esta isomería los compuestos orgánicos tienen el mismo orden de enlace de los átomos, pero diferente orden en el espacio, son imágenes especulares. Grupos funcionales. El átomo o grupo de átomos que definen la estructura de una clase particular de compuestos orgánicos y determina sus propiedades se llama grupo funcional. Nomenclatura. Reacciones orgánicas. Reacciones de sustitución, adición y eliminación. En las reacciones de sustitución, también llamadas de halogenación, un átomo de cloro o bromo reemplaza un átomo de hidrógeno en un alcano. En las reacciones de adición, también llamadas de combinación, un alqueno reacciona con bromo o cloro para dar un solo compuesto dibromado o diclorado, respectivamente, a temperatura ambiente. En las reacciones de eliminación una molécula de agua, de haluro de hidrógeno o de halógeno, se suprime de átomos de carbono finos en un compuesto saturado,